decisión del gobierno del presidente Luis Abinader, del gobierno dominicano, que hoy ha anunciado, va a dar a conocer finalmente el proyecto de reforma fiscal. Proyecto de reforma fiscal que ha generado niveles de expectativas interesantes en muchos sectores. En otros sectores ha generado algún tipo de preocupación. Por lo menos en lo adelante uno va a tener la oportunidad de leer el proyecto de manera concreta, de manera completa y poder entonces hacerse una idea de qué se trata y ver cuáles son los puntos positivos que esta reforma pudiera traer y en qué puntos uno no pudiera estar de acuerdo. Es evidente que por lo menos una parte de la que yo generalmente he cuestionado era que decía que cuando se habla de reforma fiscal en República Dominicana generalmente se apunta es a lo que ya estamos presos en el corral y no se mira un poquito más allá. Al parecer, en este proyecto de reforma se contempla ir un poquito más allá del corral y entonces concentrarse en el tema de la evasión. El tema de la evasión, esos sectores comerciales que usted le paga el ITEVIS, ellos no se lo reportan al Estado y se quedan con ellos, que siempre ha sido una queja. Está también el otro aspecto que tiene que ver con las exenciones fiscales, que evidentemente hay sectores de la economía que tienen 20, tienen 30 años con una cantidad de exenciones fiscales, de privilegios, y ahora que se habla de que van a ser tocados, pues reaccionan de manera muy agresiva y virulenta, inclusive más agresiva y virulenta que todo aquel que ha estado pagando sus impuestos de manera religiosa. Entonces, uno ve que son sectores que uno sabe que siempre, es cierto, necesitan el apoyo del gobierno porque son sectores que tienen ciertas vulnerabilidades, pero les ha ido bien, les está yendo bien. Entonces hay que sentarse y revisar qué cosas pueden ser variadas, qué cosas pueden ser modificadas y qué cosas pueden ser reenfocadas, porque no es posible que todo el otro sector económico de República Dominicana sea el que tenga la mayor carga impositiva y siempre hay un sector que tiene la oportunidad pues de no sentir el sacrificio. Uno sabe, y repito, estamos conscientes que hay sectores que van a seguir necesitando la mano y el apoyo del gobierno, pero hay otros dentro de esos sectores, hay grupos que hay que hacerle una revisión para reenfocar eso, porque si se trata de que una reforma que va a procurar equidad, es decir, que cada cual haga su aporte, entonces el que no lo está haciendo, pues no debería reaccionar de la manera como muchas veces uno lo percibe. Claro está, los procesos de reforma tienen una parte difícil, tienen una parte incómoda en lo que la economía vuelve y se ajusta. El gobierno ha hecho el compromiso de establecer sobre todo protección a los sectores más débiles a través de los programas sociales. Esperemos que realmente eso se cumpla, como también saludar la decisión de que en el caso de las pymes se ha entendido cuál es la realidad de una pyme y se está hablando de crear un monotributo. Ojalá que ese monotributo, que sería como una especie de impuesto único, sea razonable y que también se tome en cuenta la naturaleza de cada pyme, pero sobre todo muy importante porque la mayoría de las pymes hacen negocios con el gobierno. Entonces se da la situación del tema de los pagos que no se dan de manera religiosa a los 30 días, a los 60 días y muchas veces a los 90 días, producto de la misma burocracia que muchas veces tiene el gobierno. Entonces, si eso se va a tomar en cuenta para establecer el monotributo, ojalá que se pueda establecer un mecanismo que se pague el impuesto cuando la empresa recibe el pago del suplidor, porque de lo contrario lo que se ha venido haciendo es que las empresas están financiando al Estado, por ejemplo, la que hace negocio con el Estado, o los pequeños productores agrícolas, por ejemplo, que hacen negocio con las grandes cadenas comerciales que le pagan a los 120 días. Si reportan al Estado, entonces tienen que buscar, aparte del inventario que ya dispusieron y colocaron en las cadenas comerciales, como son los supermercados, tienen que buscar también dinero para cubrir el ITEVIS. Todo este proceso de ajuste, yo quiero ver el proyecto completo para ver si de verdad el gobierno, pues el compromiso que hizo de procurar equidad, de incluir otros sectores, si esta vez así va a ser. Si va a ser así, entonces uno entiende que la carga, uno entiende que la presión, pues debe ser equitativa, debe ser igualitaria para todos y a la postre, pues debería ser también menos pesada para un solo sector. Lo otro es ver cómo el gobierno se va a seguir comportando de cara al gasto y sobre todo el compromiso de mantener los programas sociales, pero también no se puede perder de vista de que hay sectores
que no están dentro de los grupos económicos más deprimidos, que la reforma probablemente lo va a impactar. Hay que ver qué tipo de alternativa se le puede procurar. Se está hablando de que el ITEVIS se va a ampliar la base y que se irá reduciendo de manera progresiva la tasa. Eso de alguna manera pudiera contribuir a bajar un poco la evasión, porque ciertamente cuando se tiene una cantidad de productos que están exentos, quizás ahí se da un rejuego que al cliente en la factura se lo cobran de productos que no tienen que pagar ITEVIS, pero no se les reporta finalmente al Estado y estamos siempre como en ese círculo vicioso. Hay que ver lo que va a pasar también con el anticipo, que es una carga que tienen las pequeñas empresas. El anticipo es una carga que se establece en función de lo que la empresa vendió el año anterior y se pensó o se proyectó que iba a tener beneficios y entonces se le pone una cuota que la va pagando también en diferentes partes, en momentos del año. ¿Qué va a pasar? No sé si la reforma contempla también el tema de la revisión a la seguridad social, porque de repente se ha incrementado el número de empresas que se están atrasando en el pago de la seguridad social y juegan con eso un mes, juegan con eso 2 meses y lo pagan antes de que el seguro o la ARS le suspenda el servicio, rejuegan con eso y entonces muchas veces pues el empleado puede quedar en una situación de no estar cubierto ante una eventualidad por ese rejuego que se hace muchas veces con la TCS y la llamada elusión, que también ese es otro factor que habría que revisarlo, porque, señores, quien tiene la capacidad de evadir o de tener exenciones no es el consumidor final. Eso es bueno también que las autoridades que dicen que van a enfrentar como nunca la evasión, ojalá que lo hagan, porque eso pudiera contribuir a que la presión sobre las personas que tienen que hacer el pago, que tienen que pagar los impuestos sobre la renta, que tienen la presión fiscal encima, pues sea menor. Con respecto al impuesto sobre la renta, se habla de que habrá también una disminución progresiva, pero es conveniente, es preferible esperar el resultado, esperar ya el conocer a profundidad el proyecto para ver cuál va a ser el alcance y qué es lo que el gobierno ha contemplado para compensar a los sectores que van a ser pues impactados por esta reforma fiscal. Que ya esta tarde sobre las 4:30 de la tarde pues tendremos el conocimiento de qué es lo que hay, qué es lo que trata. Por Ahora por la Super 7.